Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cómo juntar diferentes tablas en una sola. Para ello vamos a utilizar Power Query. Bien, nos han enviado un fichero donde tenemos los meses de ventas en diferentes Excels y lo que queremos es juntarlos todos en uno solo. Bien, ¿qué hacemos? Nos vamos a Excel. Nos vamos a datos, obtener datos de un archivo de una carpeta. Se nos abre la ventana, examinamos dónde lo tenemos, en este caso yo lo tengo en el escritorio, la carpeta archivo, la selecciono y le doy a abrir. Como podéis ver, Power Query acaba de detectar los 4 Exceles que tengo en esa carpeta. Aquí ahora tenemos combinar, cargar y transformar datos. Vamos a combinar los datos y aquí disponemos de 3 opciones: combinar y transformar, combinar y cargar y combinar y cargar en. En este caso vamos a cargarlos todos en un Excel, por lo tanto, combinar y cargar. Esperamos a que ejecute Power Query y nos muestra que hay esta tabla. Como podéis ver, hay una tabla porque tiene el primer archivo y si seleccionamos dentro tenemos todos los archivos. Así podemos observar cómo son cada uno de los archivos, los de abril, los de enero y así todos. Bien, si vemos que los datos son correctos, nos vamos a aceptar. Y como podéis ver, Power Query genera una nueva pestaña con el nombre de nuestra carpeta y acaba de cargar todos los meses en una sola tabla y nos agrega una primera columna para que sepamos los datos a qué Excel corresponde. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!